Decisión 2021 a través de las noticias de Televisa Monterrey. Muchos temas que comentar. La mesa de los miércoles, previo al proceso electoral del próximo 6 de junio. Me da mucho gusto saludarlos. El doctor Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Salvador, buenas noches. Buenas noches, un placer como siempre estar aquí. Igualmente el licenciado Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta. Buenas noches. Gregorio, gracias. Al contrario, pues gracias. Yo creo que pues gran éxito la semana pasada, ¿no? Se movió mucho ahí la conversación. Que lo digan las encuestas. Que lo digan las encuestas. A ver, si les parece, muchos temas esta noche. Vámonos por partes. Lo más reciente, el caso del gobernador de Tamaulipas, ya se gira una orden de aprehensión, se emite una alerta migratoria, se le congelan las cuentas bancarias. A ver, ya estamos viendo toda la película. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Adelante, Ramón. A ver, primero tenemos, Gregorio, aquí la sorpresa del momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque no se esperaba, porque estamos todavía en el diferendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de si podía o no ser desaforado. Recordemos que hay una línea que empezó el 1 de mayo en donde empieza el debate y el Congreso. Primero se le pide a un juez que dicte orden de aprehensión. El juez regresa la petición diciendo hay fuero. Se manda el asunto al Congreso Federal atendiendo a que eran delitos del orden federal. El Senado dictamina, vamos a quitar el fuero. Se va al Congreso local y el Congreso local establece una protección completa. Dentro de esa situación se le pide a la Corte que dé una opinión y la opinión de la Corte es desecha el asunto y dice tiene fuero. En esa situación el presidente y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hace apenas 2 días emiten una opinión diciendo no existe el fuero. Y sorprende, pero como de todas maneras se estaba esperando que la Suprema Corte aclarara un poco más las condiciones de lo que se había dicho. Sí, como que hay lagunas ahí, del artículo 111 de la Constitución. Básicamente se establece hoy la orden de aprehensión y la pregunta es, a ver, no estamos defendiendo de ninguna manera a un personaje indefendible como el gobernador Cabeza de Vaca. Sin embargo, sí hay que defender el Estado de Derecho, porque estamos ante una situación en la que se está judicializando algo que todavía no está del todo aclarado. Cuando faltan 2 semanas y media para las elecciones. Bueno, la pregunta siempre ha sido, acuérdate que aquí dijimos la vez pasada, en la ocasión anterior, había un diferendo entre el presidente y el fiscal general de la Nación, porque decía el presidente que Gertz Manero no estaba agilizando los procesos judiciales en momentos electorales. Bueno, así como pasó lo de Adrián de la Garza, ahora entra el asunto de Cabeza de Vaca. Ahora es un panista. Y en este momento, pues suena a que hay una agenda más allá de lo estrictamente judicial. Repito, no estamos defendiendo a Cabeza de Vaca. Hay motivos suficientes para que esté... No, sino el procedimiento que se está realizando. ¿Qué lectura tiene para ti, Salvador? Bueno, los viejos de la política, sí, no la vieja política, los viejos de la política decían que en tiempos electorales todo es electoral. Es claro que hay una correlación muy fuerte entre lo que sucede con el gobernador Cabeza de Vaca y la intención de voto por el PAN. Hay elecciones muy cerradas en este momento que pudieran definirse en función de esta decisión. Entonces, creo pues que el uso electoral del Poder Judicial y de la intervención presidencial, que parece ser que llena el presidente todas las lagunas legales que pudiera haber, sí, debería de haber un dispositivo constitucional que diga que ante la duda el presidente decida, pues. Y entonces estamos ante esa situación. Evidentemente esto está teniendo una repercusión y como dijo Córdoba recientemente, ayer para no ir tan lejos, está en riesgo la validez de la elección, o sea, se pudieran anular las elecciones, incluso todas. Y esto es muy grave, lo que estamos pasando es muy grave y es por la intervención directa de la presidencia. ¿Qué es lo que debería de suceder? Vamos, ¿cuál es el escenario más lógico? Digo, claro, siempre habrá sorpresas y siempre se nos puede ir el balón por otro lado. El escenario más lógico tendría que ser, Gregorio, que se presentara ante el Congreso local el rebote de la petición de lo federal, que se decretara una desaparición de poderes y se nombrara un interino o sustituto ya con el desafuero. A ver, recordemos, hay juristas tan prestigiados. Uno de ellos es defensor de Cabeza de Vaca, pero es prestigiado, Alonso Aguilar Sincer. Y el doctor Bourgois, que están diciendo abiertamente, el señor Cabeza de Vaca no puede ser desaforado hasta después
de que en el Hasta que 22 concluya su culmine mandato. su mandato. Sí, Entonces, faltan un año y meses, a ¿no? ver, la pregunta es, ¿cuál es la urgencia si estamos en un debate jurídico del momento del desafuero? ¿Cuál es la urgencia de la Fiscalía? Podemos esperarte 24 horas, 48 horas. Aquí suena urgencia, como bien decía el doctor aquí, en elecciones, todo es elección. Se mueve, bueno, ya la misma pregunta que te hice la semana pasada, la aguja se mueve todos los días, pero este es un factor, sería un factor de gran peso o de mediana relevancia con respecto a resultados electorales, Salvador. Sería un factor determinante. Sería un factor determinante. La aguja electoral en lugares como Nuevo Laredo, como Reynosa, ¿sí? Se mueve en función de cómo se está moviendo el tema de cabeza de vaca. O sea, es claro, pues, que esto tiene una condición de impacto determinante. Es grave, pues. Dependiendo de lo que suceda con cabeza de vaca, van a ser los resultados electorales. No olvidemos algo también. Tamaulipas es estratégico por 3 razones. Primero, las aduanas. La mayoría de la mercancía pasa por ahí. 70% se habla de que pasa por Tamaulipas. Hidrocarburos, refinerías. Y lo más importante, narcotráfico. A ver, ¿dónde están los últimos gobernadores que pasaron por Tamaulipas? 2 en la cárcel, 1 muerto, 1 que pasó ahí en lugar de Torre, el hermano. Sí. Y ahora cabeza de vaca, que está otra vez contra la pared. De pronto tendremos 3 gobernadores tamaulipecos en la cárcel. Bien. Tema Nuevo León. A ver, vámonos con el tema Nuevo León, el panorama, lo que ha sucedido en los últimos días. Antes de entrar al tema del debate, doctor Salvador Borrego, ¿qué ha pasado en las últimas semanas aquí en el estado de Nuevo León? Yo creo que lo de más impacto es lo que pasó ayer, ¿sí? El desaire de los 3 candidatos, Adrián de la Garza, Fernando Larrazábal y Clara Luz Flores. ¿Sí? Ese desaire al norte, ¿sí? Dejando solo a Adrián, ¿sí? Y ese desaire que fue previo al ridículo de tratar de tener ahí un debate solamente con la figura de Samuel García. Eso es algo que todavía no lo tengo medido en números, pero este día comí en algún lugar y las mesas estaban hablando del tema. Es un indicio. Una semana, ¿verdad? Es un indicio, claro, de que sí, es un tema fuerte y va a tener un impacto. ¿Sí? Espero que no vaya a ser decisivo en la elección, pero sería muy triste que lo tuviera. ¿Sí? Ahorita platicamos del impacto que tiene eso en el propio medio de comunicación. A ver, el licenciado Ramón Alberto Garza, tú fuiste el inventor, Ramón, de los encuentros ciudadanos en el periódico El Norte. Dirigiste el periódico El Norte. Fui uno de los creadores con el equipo directivo del sistema de encuestas del periódico El Norte. Buah, muy bien. Modestia aparte. Y de los debates. Pero a ver, hace 30 años fue el primer debate y recordamos ahí Lucas de la Garza, Sócrates Rizo y Rogelio Sada, candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León. Mayo 17 del 91. Bueno, justamente hace 30 años. 30 años y un día después, esto que está mencionando el doctor Salvador Borrego, el desaire, algo inédito en la historia mediática política de Nuevo León, ¿cierto? Así es. ¿Cómo lo apreciaste tú? Yo creo que de alguna otra manera los candidatos ausentes ya traían una carga importante de sentir que un medio de comunicación estaba favoreciendo en todos los órdenes, informativo, a través de las encuestas, a través de comentarios políticos, y se estaba favoreciendo a Samuel García y se estaba defenestrando al resto por diferentes motivos, que si porque era priista, que si porque es morenista, que si porque compró quesos, lo que sea. Entonces, se veía la intención. Alguien filtra por ahí las preguntas que se van a hacer y se ve cierta intencionalidad, y los candidatos, yo digo que no son una cosa casuística. Evidentemente tuvieron que haberse hablado y haber dicho, yo no voy, yo tampoco, yo tampoco. Y esa situación no creo que haya sido bien manejada por el medio, porque el medio tenía ahí, primero, un grupo de ciudadanos. Oye, pues los hubieras puesto a preguntarle directo y hubieran simplemente ganado. se hubiera cambiado el formato. Pues sí, Era ridículo que el moderador estuviera preguntándole a fantasmas y pidiéndole a la gente calificar al fantasma que nunca habló. Claro, y el propio Samuel hablando con fantasmas, ¿no? Además. Y luego, la otra, se hablaba de que hubiera una calificación. Yo me quedé esperando la calificación, al menos la de Samuel. No sé cómo calificaría a la ausente Clara y a la ausente Adrián y a la ausente Fernando, pero yo me quedé esperando la calificación. Porque estaban los consejeros calificando. Y la otra, a ver, esta, doctor, es para ti. ¿Qué tanta representatividad tiene un grupo de 50, 60 consejeros
todos de clase media, media alta y alta, para poner una calificación de una elección que será en todos los estratos sociales de Nuevo León. Bueno, es claro que no hay representatividad, pero hay datos interesantes que el mismo periódico ha publicado en alguna ocasión. Hace tiempo publicaban la opinión de ese grupo y la opinión de la gente. Así es. ¿Sí? Y los presentaban como líderes. Y era una situación muy común ver que la opinión de los líderes No coincidía. difería de la opinión generalizada, Sí, muy bueno. lo cual significaba que esos líderes no influían, o sea, no eran líderes. Sí, era una condición de liderazgo, no sé en qué contexto, pero no en el contexto general. Ellos social. decían líderes. Y entonces también sacó alguna vez el periódico el perfil ideológico de esas personas y era muy propanista. Entonces un debate donde fuera un candidato del PRI, pues claramente lo iban a ver reprobado. ¿sí? Claro. Y al panista, hiciera lo que hiciera, lo iban a ver con muy buenos ojos porque había una identificación ideológica. Entonces es algo que no tiene ningún sentido. De entrada, por solo ese hecho, yo tendría elementos suficientes de justificación para cualquier candidato que no estuviera en ese perfil ideológico, ¿sí? A negarse a participar ahí. Porque ahí iba una condición hostil. Es cierto lo que dice Larrazábal, era una emboscada. Bueno, el medio de comunicación en lo particular, ¿cómo queda ante la opinión pública? Sí, Yo creo que queda en un entredicho muy importante, porque sí se dejó en evidencia, conforme han aparecido nuevas informaciones, por ejemplo, consejeros que han criticado, incluso amenazas de renuncia, y el medio lo que tendría que hacer, yo creo, es muy simple: haber suspendido el formato de debate y darle el tiempo al candidato que asistió y decirle... No, y vos a los que estaban ahí, hombre. Exactamente, y preguntarle directamente, pero no hacer una faramalla, una obra muy mal hecha, que básicamente, yo creo, daña sensiblemente la credibilidad del medio. Claro. Entonces, ¿el que pierde es el organizador, Salvador? Evidentemente. Adrián de la Garza dice que el norte perdió la imparcialidad. Yo no creo que el norte haya sido imparcial alguna vez, y es normal que no se sea imparcial. O sea, la ideología, los valores generan sesgos naturales, eso no es el problema. Entonces, ¿qué perdió el periódico? La vergüenza. La vergüenza, porque eso de sacar en Maquiavelo, después de que varios les hicimos la aclaración de que no tenía sentido juzgar la fuerza de Samuel en el contraste con la relación que le publicaron con el Yune, ¿sí? Cuando ellos midieron hasta el día 15 y el evento ese del Yune fue el día 16, a pesar de eso, al día siguiente Maquiavelo afirma que no le afectó en nada a Samuel el tema ese del Yunes. Entonces es un absurdo y era una clara muestra de que había una intencionalidad por influir, generando de nuevo la idea o la historia de alguien indestructible, ¿sí? Pasaba algo que claramente tenía una connotación negativa y él, en lugar de bajar, subía, ¿sí? Eso es Yo terrible. creo que en el norte, lo histórico de ayer es que hasta ayer ningún elemento de la sociedad se había atrevido, ¿sí?, a desafiar, ¿sí?, la jetatura del periódico en la comunidad. Y que de súbito, 3 candidatos que representan, además, el hecho de no haber invitado a los otros tres. 3 candidatos. Sí, Eso sí. es otra historia. Pero esos 3 candidatos desafiar al periódico es a un medio de comunicación, quien quiera que sea, es bastante fuerte. Que ahorita estuvieron ahí en Coparmex, estuvieron los 7 en un debate virtual ¿Los y 7? estuvimos el domingo. Tuve el honor de ser moderador sí. en el de la Comisión Electoral. Claro, Digo, claro. con el formato. Que es el único debate. Que es el oficial. Los demás tienen que llamarse encuentros, Sí. reuniones, pero no debates. Corte comercial, si me lo permiten. Rápidamente vamos al corte y enseguida regresamos. Estamos platicando Ramón Alberto Garza, Salvador Borrego esta noche. Decisión 2021.